ustedes debemos una sesión. Bien. Buenas tardes. Les saluda Fernando Chanduí Petit, docente de la Unidad Didáctica Comportamiento Ético. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la autoestima, pero en este caso vamos a hacer una relación entre lo que es el autoconcepto y la autoestima, que a veces se tienden a confundir, ¿no? Se tienden a confundir o no sabemos bien lo que es uno y lo que es el otro y la importancia que tiene el uno sobre el otro. A veces decimos autoestima, pero estamos dando una definición de autoconcepto. Y otras veces el autoconcepto damos una definición de autoestima. Están íntimamente relacionados. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy para que quede claro. Vamos a, en primer lugar, ver un constructo conceptual de lo que es autoconcepto y luego la relación entre autoconcepto y autoestima, la importancia, la relevancia del uno relacionado con el otro. Bien, pero como es costumbre, presento o un video o una frase o una imagen para, antes de iniciar la sesión. Esto es relacionado a la unidad didáctica o al tema. Y quiero luego su apreciación, una cognición de lo que expresa en este caso que vamos a ver una frase. Lo valioso que podemos extraer de esta frase vinculándola con el tema y con el tema y con la unidad didáctica. Bien, ahí tiene la frase. El principal enemigo para el crecimiento del autoconcepto es la falta de confianza en sí mismo. Si desconfías de ti, no podrás amarte. ¿Quién quiere decirme lo que puede extraer de esta frase? Un comentario. Milagros. Bien. Sí, lo que nos da a entender esta frase es que debemos tener confianza en nosotros mismos y generando esta confianza tendremos esa capacidad de amarnos a nosotros mismos y sobre todo valorarnos, ¿no? Muy bien. Excelente, Milagros. Muy bien, por supuesto que sí. Stephanie, Carolina. Profesor, buenas tardes. Buenas ¿Me lo tardes. escuchar, disculpe? Sí. Bueno, ok. De acuerdo a la frase, yo daría una opinión de que no debe importarnos mucho lo que tenga que ver con lo que nosotros describimos, porque el autoconcepto son las características que nosotros damos de nosotros mismos o de otras personas. Entonces, se puede entender que es el enemigo porque no siempre nos describimos tal cual, o no siempre pensamos algo positivo. Entonces tendríamos que pensar de forma positiva y para empezar a querernos, empezar a amarnos y también a otras personas. Excelente, Carolina, por supuesto. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a otras personas? ¿Cómo vamos a tener una autoestima adecuada? Muy bien, Carolina. Continúa luego, a ver, Bianca y luego Mari Solano. Bianca Patiño, Mari Solano luego. Ya, profesor, lo que nos menciona en la frase que dice que si desconfías de ti no podrás amarte, pues yo creo que tiene mucha razón, porque si nosotros mismos no identificamos lo cuán valiosos somos y qué es lo que podemos alcanzar, pues
va a ser imposible que logremos algo, ¿no? Se dice que siempre es de nosotros mismos el motivarnos y el valorarnos y aceptarnos tal y como somos para poder así lograr alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Excelente, excelente, Bianca. Bien, Mari. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la pregunta en esta frase, nos quiere decir que todo empieza de nosotros mismos. En nosotros empieza si nos valoramos, si nos queremos, si nos aceptamos, si confiamos en nosotros mismos, para que también las demás personas lo puedan hacer. Si, si nosotros no tenemos ninguna de ello, es, es, es por ello que las personas tampoco lo harán, porque todo comienza desde nosotros. Nosotros mismos tenemos que aceptarnos y tal cual como somos y confiar en nosotros mismos que sí podemos ante todo y no rendirnos. Por supuesto que sí, excelente, Mari, por supuesto que sí. Si crees que estás vencido, lo estarás. Entonces, desde ahí, la confianza que nos tenemos nosotros mismos es muy importante. Muy bien, sigue el Lady y luego Yolanda More. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer alusión a la frase que está presentando. El principal enemigo para el crecimiento del autoconcepto es la falta de confianza en sí mismo. Si desconfías de ti, no podrás amarte. Profesor, lo que puedo rescatar es que todo empieza en el autoconcepto, empieza en uno mismo, ¿no? Empieza con la capacidad de creer, con la capacidad de querernos, con la capacidad de aceptarnos para poder lograr algo, ¿no? Ya, muy bien, Lady, por supuesto que sí. Y luego esa valoración de nuestro autoconcepto es lo que viene a ser la autoestima, ¿no? Si nos gusta como tenemos el autoconcepto, nos valoramos positivamente, viene a ser la autoestima. Muy bien, Lady. Sigue Yolanda More y luego Luz Clarita. Ya, profesor. Lo que lo que me hace pensar de esta frase es de que si nosotros pensamos en nuestro interior de que somos incapaces de hacer algo o nosotros mismos creemos algo de lo que nosotros somos, estamos generando ahí desde una desconfianza y eso transmitimos. Y es lo que fácilmente nos afecta a nosotros cuando nos empiezan a decir cosas y por lo que nosotros no nos amamos y rápidamente recibimos lo que otras personas perciben de nosotros cuando nosotros mismos generamos eso. Muy bien, excelente, excelente lo que dice Yolanda More, excelentísimo, sí, por supuesto que sí. Continúa Luz Clarita y Anayeri Chávez luego. Ok, profesor, la frase, principal enemigo para el crecimiento del autoconcepto, la falta de confianza en sí mismo. Si desconfías de ti, no podrás amarte. Como bien lo mencionó una compañera, el principal herramienta somos nosotros. Si nosotros tenemos el valor propio, la autoestima bien, la seguridad más que todo, de lo que eres capaz, de lo que puedes hacer, de lo que tienes. O sea, no va a venir nadie a apagar esa lamparita de ti mismo. En pocas palabras, tú eres la clave de ti mismo. Muy bien, excelente Luz Clarita, por supuesto que sí, todo depende de nosotros, pero como sabemos, esto se va formando desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños se va formando respecto al autoconcepto y a la autoestima. Es muy importante, como yo lo mencionaba, cuando uno es niño, con el entorno principal, que siempre nos valoren positivamente. De tal manera que ese autoconcepto que en un principio vamos a tener cuando somos niños, que es relacionado a la temática a ciertas características cuando uno es niño, luego eso va a cambiar cuando uno es adolescente, son etapas, pero ahí necesitamos pues que nos refuercen esa valoración. Si es valoración positiva, nos refuercen; si es negativa, que nos cambien esa valoración, esa percepción, ese autoconcepto de nosotros mismos. Y cuando somos niños es muy importante, ¿no? Porque si no lo hacemos,
pues si más bien si lo valoramos negativamente al niño, pues cuando es un adulto va a ser un adulto inseguro, un adulto con autoestima baja, un adulto frustrado, un adulto que ni siquiera va a poder salir a la calle porque tiene miedo, tiene temor, porque no sabe interrelacionarse, porque tiene la autoestima demasiado baja. Y eso se refleja en muchos sentidos, ¿no? En toda la interacción que tenemos con las otras personas. Y eso influye bastante en el éxito, en la calidad de vida. Es muy importante. Por eso cuando tengan sus hijos, valórenlos positivamente. Todo valoración positiva. Y hagan que se formen ellos mismos su autoconcepto ideal. Tampoco que sea exagerado, no un autoconcepto irreal, algo que no, sino algo real de sí mismo, ¿no? Bien, continúa Anayeri Chávez. Ya, profesor. En el tema de la frase que está, bueno, para mí me hace un hincapié a que tenemos que recibir como tenemos que recibir suceder que tenemos personas que están en nuestro entorno, pero siempre nos dicen palabras o frases que llegan a que nuestra autoestima se baje. Entonces, tener que ser oídos sordos para tener que escuchar solamente a las personas que nos elogian, que nos dicen algo bueno, porque necesariamente nosotros tenemos capacidades, habilidades, y cada una de las personas las tiene de diferentes formas. Y las capacidades que yo tengo no las va a tener mi compañera Luz Clarita. Entonces, hay que también darnos cuenta en ello y necesariamente no hacer comparaciones también en las personas y hacer oídos sordos, como te digo, porque a veces hacen comparaciones también y esto atribuye a que uno como ser humano se nos baje y diga, ay, yo no puedo hacer lo que mi compañero hace, o creo que me comienzo a preocupar como persona. Entonces, ello también influye muchísimo. O sea, lo que quería aportar en ello. Muy bien, excelente tu participación también, Anayeri, por supuesto que sí. Eso de compararnos no sirve, ¿no? No soy ni mejor ni peor, solo sé que soy diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Bien los mencionado, que yo tengo unos dones, unas habilidades que mi compañero u otra persona no la tiene. Si nos vamos a comparar, a ponernos a comparar con uno, con otro, nos vamos a amargar la vida. Nuestra autoestima va a sufrir el efecto. No tenemos por qué compararnos ni con uno ni con otro. Seguir adelante. Solo sé que somos diferentes, cada uno de nosotros. Tener un autoconcepto bien definido, y ese autoconcepto que sea valorado positivamente por nosotros mismos para tener una autoestima realista, ideal. Bien, gracias por tu participación a todos. Vamos entonces a iniciar. Respecto a la relación entre el autoconcepto y la autoestima, primero vamos a ver lo que es el autoconcepto y luego la relación. Autoconcepto, ¿quién crees que eres, no? La autoestima, ¿te gusta? ¿Quién crees que eres? Aquí, ¿quién crees que eres? ¿Cómo te aprecias tú? Y la valoración que tú hagas, y si esa valoración te gusta, eso viene a ser la autoestima, ¿no? Tal como hemos visto algunas definiciones, algunos constructos de la semana pasada. Entonces son totalmente términos diferentes. Por eso es importante realizar este contraste, ¿no? Entre lo que es la autoestima y el autoconcepto. Porque al buscar, hacer una búsqueda de autoestima, vamos a encontrar también lo que implica el autoconcepto. Y que esto se menciona frecuentemente en el constructo conceptual de lo que es la autoestima. Y entonces diré que generalmente muchos confunden estos términos. El autoconcepto y el autoestima. Piensan que es lo mismo. Entonces, para eso que vamos en esta sesión, para que quede bien claro lo que implica el uno y lo que implica el otro, y la importancia de su relación. Están relacionados, pero constituyen partes diferentes en nosotros los humanos. Por eso que vamos a clarificar
el significado de cada uno. Autoconcepto. ¿Qué implica el autoconcepto? Vamos a ver algunas conceptualizaciones al respecto. Para Martínez dice que consiste en los elementos que se utilizan para describirse a sí mismo. Por lo tanto, va a mediar la forma como la persona se percibe. Entonces, para Martínez, ¿cómo me percibo yo? ¿Cómo me describo yo? Ese es el autoconcepto. ¿Cuál es la percepción de mí mismo? ¿Cuál es la descripción que hago yo de mí mismo? Ese es el autoconcepto. Entonces, estos elementos son particulares en cada uno de nosotros. Son acordes a nuestra cultura, al entorno de las personas con las cuales interactuamos, la manera en la cual fuimos criados, ¿no? Incluso desde el vientre ya vamos percibiendo ya, ¿no? Desde el vientre hay teorías que, por ejemplo, en el vientre cuando están los bebitos ahí, los neonatos, hay que ponerles música, una música clásica, una música que tiende a la serenidad, porque todo lo que percibe la madre también va a ser percibido. Y desde ahí, miren, viene nuestra seguridad, como luego, cuando ya nacemos y vamos somos niños en un inicio, ¿no? Ya vamos púberes, adolescentes y adultos. Pero desde el vientre materno vamos percibiendo. Entonces, ahí la importancia también que tiene para el autoconcepto esto de la crianza, el lenguaje, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que utilizan un lenguaje, pues, soez, y para ellos es normal. Para ellos no implica nada, que no se sienten mal, tienen un autoconcepto negativo por utilizar un lenguaje soez. Pero es que eso depende también, pues, del entorno donde fue criado, ¿no? A mí, por ejemplo, hasta hace poco me da vergüenza hasta ahorita utilizar un lenguaje soez. Y antes era peor, me daba vergüenza hasta decir la palabra que no es lisura, ¿no? Que empieza con C, pero a mí igualito. Entonces, de esto depende de esos elementos para tener ese autoconcepto, ¿no? Las costumbres, asimismo. Por eso es que depende de la cultura, pues cada cultura tiene sus costumbres particulares, donde una costumbre no es aceptada, en otra cultura eso sí es aceptado. Entonces va a depender de eso también, ¿no? Hay costumbres que también chocan con la ética, con la moral, pero en otras culturas son aceptadas, ¿no? Como por ejemplo la cultura donde dice que el hombre puede tener 2, 3 esposas, pero la mujer solamente un solo esposo. Entonces yo no entiendo. Si el hombre puede tener 3 esposas, ¿por qué la mujer no puede tener 3 esposos? No entiendo yo. Pero así hay unas costumbres, ¿no? Entonces, quizás la cultura dice el que tiene más mujeres es más macho, dice. No, totalmente errado, ¿no? Totalmente errado. Y esas costumbres, ¿no? Por ejemplo, que acá en el Bajo Piura todavía es bien arraigado, ¿no? No sé si se habrá perdido ya. El hombre va adelante y la mujer atrás con los hijos. No va al mismo nivel ni puede ir adelante la mujer. No, el hombre adelante y la mujer atrás. Todavía ahí en el norte es una cultura general muy machista, ¿no? Pero es parte de la costumbre. Entonces, todo eso, miren, va a entrar en el autoconcepto. Es tema bien complicado. Porque según la crianza, ¿no? A veces dice que nosotros, tanto el hombre como la mujer,
la mujer va a conseguirse una pareja tal cual es su padre. Si su padre es pegalón, una pareja pegalona. Entonces miren ese autoconcepto quizás que se tiene, ¿no? Que de la autoestima totalmente equivocada, el autoconcepto, ¿no? Que tengo que conseguirme un hombre tal cual es mi padre. Y el hombre, a veces una mujer tal cual es su madre. Pero eso influye. Y si no lo hacen, se van a sentir mal, o si la mujer actúa totalmente diferente a cómo es la costumbre en ese lugar, va a tener un autoconcepto diferente, por lo tanto una autoestima que no es la ideal. Entonces, todo esto del autoconcepto va a influir todas las situaciones externas e internas que han moldeado a la persona y que le han dado un contenido a su existencia, ¿no? Imagínatelo. Y se ve pues en la vida real, ¿no? Tal como tú has sido criado, ese espejo luego tú lo buscas inconscientemente, ¿no? Es algo bien complicado esto de la psicología. Se busca tal cual la forma como ha sido criado. Y no siempre, por ejemplo, si en la familia no existen los valores, pues igual va a formar luego esa persona, ese joven, su familia, y no van a existir valores en esa familia, en esa nueva familia. Y yo les comentaba en otra unidad didáctica, ¿no? El problema que tenemos ahorita es de la inseguridad. Solamente son medidas paliativas que se dan. Pero ¿cuándo se va a acabar el problema de la inseguridad? Eso yo lo vengo diciendo desde que tengo a cargo la docencia de hace 11 años con los jóvenes. Yo les digo, si quieren que se termine la inseguridad, está en las manos de ustedes. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la delincuencia? ¿Cuál es el caldo de cultivo? El caldo de cultivo no es que los jóvenes no tengan trabajo. No es que exista la pobreza, eso no es ningún caldo de cultivo, ningún motivo para delinquir. Porque los capturan, es que no tengo para comer, mis hijos no tienen para comer. ¿Para qué tienes hijos si no tienes para comer? Y eso no es motivo. ¿Cuántas veces yo me he ido caminando y me regresaba caminando de la universidad, que no tenía para el pasaje? ¿Y acaso yo me ponía, voy a cuadrar en esquina para tenía el comedor universitario porque no me alcanzaba para comprar? Mis primos igual, vendían caramelos, todo eso, y ahora son médicos. Entonces no es motivo que si yo tengo mis valores bien formados, sé que está mal robar, delinquir. Igual, ustedes formen su familia con valores, donde se va a entender uno que delinquir está mal en todo sentido, por más pobre que uno sea. Aquí sucede que los hijos de repente llevan dinero y los padres no le preguntan de dónde los traes si no trabajas. O se van, vienen los 2-3 días, tanto el hombre como la mujer, la hija, el hijo, y no los controlan. Ahí viene el problema. Y peor si ese joven no está bien formado, no tiene un autoconcepto y una autoestima bien formada, pues va a ser influenciado rápidamente por los líderes, disque líderes de esas pandillas, por el más vivo de esa pandilla, donde los va a utilizar a los jóvenes. Y los jóvenes se sienten ahí con una autoestima diferente al integrar ese grupo. Miren, esto del integrar los grupos tiene su importancia, su relevancia. Si yo tengo mi autoestima bien definida, mi autoconcepto, pues no me voy a dejar influenciar por el más vivo, por el que dice hay que ir a hacer este otro, ¿no? Yo cuando era joven, era el tiempo del terrorismo, y a mi colegio llegaban los terroristas, allá en Lima. Entonces, ellos nos trataban de convencer. ¿Y tú crees que yo me dejaba convencer?
que incluso a temor de que me hagan algo, yo les decía, pero ustedes, ¿por qué destruyen esto? ¿Por qué destruyen el otro? ¿Por qué matan aquí? Porque en ese tiempo, mira, entraban a los colegios. Si entraban a las universidades, con más razón en los colegios. Entonces yo tenía bien definido un autoconcepto de la autoestima y no me dejaba influenciar. Y había compañeros que sí se iban, ¿no? Yo no podía hacer más, ni siquiera comunicar, porque me podían matar, así de simple. Antes mataban y punto. Y así de simple. No estabas de acuerdo, y se quedó ahí bien muerto. Entonces, pero como yo tenía mi autoconcepto, mi autoestima, yo sabía que eso está mal, pues. ¿Cómo va a estar bien volar un puente, volar una torre, volar un banco? Hay que decir que el banco de los ricos. ¿Y acaso yo tengo que odiar a los ricos? Y ese viene con el autoconcepto, la autoestima, ¿no? Hay mucho resentimiento social. ¿Por qué se tiene que odiar al rico? El rico tiene dinero, pues debido a quizás a su trabajo, quizás, pero yo, ¿por qué tengo que odiarlo? Más bien, ahí vamos a ver la siguiente semana también, ¿por qué tengo que envidiarlo? Y hay mucho resentimiento social, ¿no? Que te ven ya exitoso, porque el éxito lo define cada uno de nosotros. Esto va con el autoconcepto, la autoestima. Cada uno de nosotros definimos, somos exitosos o no. Entonces, nos sentimos bien. Yo me siento bien. Entonces, a veces hay el resentimiento, ¿no? Y yo, si yo tengo mi autoconcepto, mi autoestima bien, ¿por qué tengo que tener resentimiento con él que tiene dinero, que tiene vehículos, que tiene empresa? ¿Por qué? Más bien yo me siento contento con el éxito de los demás, ¿no? Porque entonces eso implica tener un autoconcepto y una autoestima bien. ¿Yo por qué tengo que envidiar? Yo me siento contento. Tienes éxito, te va bien, tienes tu empresa, qué bien, excelente, sigue adelante. Más bien, de repente me puede dar hasta trabajo o me puede dar trabajo a mis familiares, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos ser emprendedores, ¿no? Y eso viene así relacionado. Entonces, pero es muy importante esto de la forma como nos criaron, ¿no? Las costumbres. Es muy importantísimo. El modo en que la persona se menciona o se da a conocer ante los demás y ante sí misma, ¿no? Ese es el autoconcepto para Oñate. Dice, es el modo en que la persona se menciona o se da a conocer ante otras y ante sí misma. Ese es el autoconcepto. Después más adelante quizá vamos a hacer un taller, algo por ejemplo, cuando les dicen, a ver, defínete, a ver cómo eres, a ver, quién es usted, quién eres tú, pues, hay un poco que no sabemos cómo definirnos, ¿no? Entonces, aquí para Oñate también dice que es una manera inconsciente para entender cómo percibe ella el mundo, apoyándose en su autoestima, ¿no? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo nosotros percibimos el mundo? Pero esa percepción del mundo según nuestra autoestima. Y esto va a afectar la forma de sentirnos con nosotros mismos. Ya, eso es muy importante. Y aquí pues yo les he mencionado algunas anécdotas mías, ¿no? Porque cuando yo estudiaba en la secundaria pues estaba en pleno apogeo eso del terrorismo, ¿no? Y al menos en Lima era ya, se escapaba de control ya en los últimos tiempos, ¿no? Era terrible. Y ahora estamos en la delincuencia, ¿no? Entonces la delincuencia viene de las familias disfuncionales, pues, para terminar la idea del anterior, ¿no? Y ahorita, claro que también hay otros factores como la inmigración venezolana, pero es de las familias disfuncionales, ¿no? Las que solamente o está el padre o está la madre y no hay valores, ¿no? No hay valores. Porque si tú lo formas en valores, pues ese niño cuando ya es adulto va a trabajar, así sea cargando bultos. Se lo va a ganar honradamente, porque todo trabajo es digno, pero no va a robar, no va a delinquir, ¿no? Ya esas personas, esos adultos, ya es bien difícil que cambiarles ese chip, ¿no? Y allá pues tendrá que tomarse otras medidas, ¿no? Yo tengo algunas ideas y me vienen siempre para terminar con todo eso.
Quizás algún día haga un estudio, pero hay diagnósticos, ¿no? Hay estudios, pero no se toman las medidas, ¿no? Por el hecho de que en los hogares sus integrantes, los hijos, no sean a veces los mismos padres. Y también tiene que ser complementada con otras medidas. Pero principal es el núcleo de la sociedad, que es la familia. Por eso ustedes, cuando tengan sus hijos, fórmenlos en valores, ¿no? Si dan mal ejemplo, pues ya con ese mal ejemplo ya fueron, pues ya van a decirle, ustedes van a enseñarles que hagan una cosa, pero ustedes hacen otra, y eso es lo que sucede también en las familias, ¿no? Que si les dicen los padres una cosa, pero lo ven que ustedes hacen otra, lo contrario, pues ahí ya está mal. Para Mejía, Pastrana dice, el autoconcepto con la autoestima van a favorecer el sentido de la propia identidad, pues ambos procesos van a construir marcos de referencia, dice, desde el cual interpretar la realidad externa y las propias experiencias, ¿no? Las propias experiencias. El autoconcepto es el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma, ¿no? Ese es el autoconcepto. ¿Qué elementos yo, con la manera como me describo? Y además, este se va formando por la imagen que tenemos de nosotros mismos y la información que recibimos de los demás en relación con nuestra persona. Miren, esta imagen, de que vamos a ver más específico, implica la imagen que tenemos de nosotros mismos y la información que recibimos de la percepción de los demás en relación con nuestra persona, ¿no? Eso es el autoconcepto. Es un conjunto, dice, de representaciones y de juicios referidos a uno mismo en distintos aspectos. Lo corporal, ¿no? Como nuestro cuerpo físico. Y ahí muchas veces vienen, ¿no? Que tienen una autoestima baja porque no tienen el cuerpo físico que desean. Pero esto es relativo. Como yo les comentaba en la clase pasada, hay personas que son bellas, se podría considerar tanto hombres como mujeres, y tienen un autoconcepto que se definen, tienen un autoconcepto, pero inseguro. Un mal autoconcepto de sí mismo, y por lo tanto una autoestima baja. Entonces, esto es relativo de lo corporal. A veces, pues, por eso los niñitos cuando son medio gorditos o lo contrario, muy delgados, entonces quizás más que los compañeros lo fastidian, o en la misma familia, ¿no? Panzón, gordín, etcétera. Y eso no hace bien, no está bien. Por más que lo digas en forma de broma, cuando ya somos adultos no hay problema, ¿no? A mí de cuánto me dicen y yo ya lo tomo como broma, porque ya no va a influir en mí, pues. Ya tengo mi autoconcepto, mi autoestima, prácticamente mi autoconcepto definido, porque la autoestima puede bajar y puede subir, pero el autoconcepto ya es claro. Entonces, por más lo que me diga otra persona, yo ya tengo mi autoconcepto de mí. Autoconcepto, valga la redundancia, autoconcepto de mí, porque es lo mismo. Entonces no va a influir, pero cuando es niño le vas a hacer alusiones al aspecto de su cuerpo, pues ahí le vas a bajar el autoconcepto, un autoconcepto y una autoestima no se acepta como él se percibe. Y en el aspecto psíquico también es muy importante, ¿no? También el aspecto del físico, el aspecto psíquico también es relevante, es muy importante, ¿no? Y eso del aspecto psíquico es aún más importante porque se queda grabado en el subconsciente y no se puede sacar de ahí más que te formateen el CPU del cerebro y te hagan una PNL para que te borren eso que se ha quedado ahí psíquicamente grabado. Aunque hay algunos psicólogos que no opinan lo mismo, ¿no? Pero ahí quedan grabados. Y entonces, eso que queda grabado y de repente hay un disparador
que en una determinada situación viene con el comportamental, ¿no? Activa y ¡fum! Te comportas de una manera que ni tú mismo creías que te ibas a comportar, porque eso lo tienes en el subconsciente y sale a flote cuando hay una situación que actúa como disparador y sale a flote, ¿no? Y cuando has pasado esa situación. Y pues ahí vienen pues los traumas, los complejos. Y hay que curarnos, ¿no? De esos traumas, esos complejos. Ahora se tiene pues la PNL, la programación neurolingüística, que utilizan los psicólogos, o el reforzamiento positivo de uno mismo, ¿no? Sí puedo, lo voy a lograr, repetirse cosas. Hay una frase positiva y repetirla, ¿no? Vamos a ver quizás la forma como podemos hacerlo. Y nunca utilizar la palabra no. El cerebro dice que la palabra no la lee. Por ejemplo, si tú eres muy tímido, vas a decir, si te vas a repetir, no debo ser tímido, no debo ser tímido. Incluso lo vas a escribir. El cerebro lo único que va a captar el cerebro es debo ser tímido, debo ser tímido. La palabra no la lee, no la percibe el cerebro. Entonces debes utilizar otra frase. Y ahí dice que uno debe escribir, ¿no? 15 minutos la frase positiva y leerla a la par, ¿no? Cuando escribes se te graba mejor. Debo ser audaz, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras reforzar. Porque eso está en el aspecto psíquico, está en el subconsciente. En el subconsciente. Y por eso sí que cuando la persona está dormida, tú le puedes sanar ahí. Dice que debes hablarle valoraciones positivas cuando la persona está bien dormida, en un estado del sueño, no recuerdo en qué fase, porque yo no soy psicólogo, pero dice que le debes hablar, ¿no? Pero reforzándolo positivamente. Ejemplo, está que duerme tu familia, decirle, ¿no? Así suave, no vas a gritarle tampoco porque lo vas a despertar, ¿no? Tú eres excelente. Tú eres excelente, tú eres muy bueno. Tú eres capaz, tú eres capaz. Repítele. Tú eres muy feliz, tú eres muy feliz. Tú sí puedes, repítele y vas a ver. Después vas a ver algún cambio. Comportamental, dice, cómo nos comportamos, ¿no? Y social, o sea, nuestro cuerpo físico, psíquico, nuestro comportamiento y la interacción social. Entonces, en todos esos aspectos, la imagen que tengamos, ese va a formar nuestro autoconcepto, según Rojas también, ¿no? El autoconcepto lleva al autoconocimiento. Entonces, va a presuponer y conocer las propias capacidades, mis capacidades y mis limitaciones. Y entonces podemos llegar a conocernos casi por completo. Nadie, incluso ni nosotros mismos nos conocemos. Por eso dice aquí, aunque siempre van a surgir nuevas facetas desconocidas. Lo que yo les decía hace un momento, que de repente está ahí guardado en el subconsciente y ¡fa! Que nosotros nos extrañamos, nosotros mismos nos quedamos, nos llama la atención de por qué hemos actuado así, por qué hemos tenido esa actitud. Son facetas desconocidas de nosotros mismos. ¿No? ¿Y por qué actuamos así ante una determinada situación? Por ejemplo, cuando sientes el peligro, cuando ves una situación de peligro, ¿cómo actúas tú? Yo, por ejemplo, tengo que ver eso de cuando yo veo una situación de peligro, yo lo que hago, no sé por qué, yo en lugar de, porque generalmente el peligro, el miedo que te causa el peligro es justamente eso nos ha servido para estar actualmente como el hombre aún existe en la tierra, ¿no? Y los animales y el hombre por instinto. Entonces vemos algún peligro, corremos o enfrentamos, según, ¿no?
Pero yo siempre, no sé, en cualquier situación, aún sí sea que yo tengo la de perder, yo lo enfrento. Desde joven, no sé por qué. Incluso me he ido muy mal desde joven. Y entonces tengo ese comportamiento, ¿no? Cuando era joven, por ejemplo, estaba en secundaria igualmente. Entonces, en lugar de, incluso mis amigos, cuando antes pues era que había rivalidad, no es como ahora, antes había un poco más de rivalidad entre jóvenes de diferentes colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, circunstancias así, en lugar de huir, yo enfrentaba. Aunque está bien, dicen, pero si sabes que está en peligro tu vida, ¿por qué vas a enfrentar? Entonces, ahí es algo que es ilógico. Justamente porque esta situación, cuando hay un peligro, tú tienes que más bien cuidar tu vida. Pero yo la enfrento, ¿no? O sea, así me pase algo. Incluso cuando a mí nunca, he tenido suerte que ninguna vez en mi vida me han asaltado, pero una vez me quisieron asaltar por el puente que queda por el puente del hospital regional, que antes era peatonal. Entonces, yo venía de la universidad con mi amigo, no le digo que me venía caminando, y de castellanos que bajaban por ahí, nos quisieron cuadrar, eran como 5 o 6. Yo me les enfrenté, y mi amigo que me jalaba, vamos, vamos. No, le digo, ¿por qué? Yo me les enfrenté y, bueno, no se atrevieron, pues, ¿no? Entonces, esa situación, entonces, que yo no entiendo de dónde viene, ¿no? Y así facetas desconocidas, ¿no? Que de repente ni nosotros mismos nos llegamos a conocer 100%. De acuerdo con Rice, dice, no, el autoconcepto es la percepción cognitiva, consciente y la evaluación que las personas realizan sobre sí mismas. Son sus pensamientos acerca de mí mismo. Es mi percepción cognitiva, consciente, dice. Lo que yo pienso de mí. Ese es el concepto para Rice. Después dice, otros autores dicen, el autoconcepto es la identidad hipotetizada de la persona y la identidad del yo o el yo autopercibido, la individualidad consistente. Un sistema de actitudes que la persona tiene hacia sí misma. Supone la suma total, dice, de sus autodefiniciones o autoimágenes, ¿no? Nuevamente encontramos la palabra autoimagen. Vamos a ver a qué se refiere autoimagen. La autoimagen va más allá, dice, de la apariencia física, ya que incluye tanto lo que sientes y piensas sobre ti mismo, como las actitudes y las cosas que haces. ¿Cómo es tu comportamiento y las cosas que haces? Eso es lo que implica la autoimagen. Más allá, dice, de la apariencia física. Entonces entra también aquí la parte psicológica y la parte del comportamiento. Dice, esta se forma a lo largo de la vida y depende en gran parte de las relaciones que hayas tenido desde pequeño con las personas importantes que han estado en tu vida, ¿no? Por eso eso es relevante, ¿no? Es relevante el entorno inmediato cuando uno es niño. Dice, porque ahí se van formando las impresiones y actitudes hacia ti. Se va formando tu autoconcepto. Ahí. Luego se va a definir bien. Y ya luego, como adulto, ya debe estar bien definido este autoconcepto. Y ya de ahí, digan lo que digan los demás, no te va a afectar. Porque tú ya tienes un autoconcepto definido de ti. La autoestima quizás puede variar
puede, en unas temporadas, de repente puedes tener la autoestima baja, viene relacionado con a veces periodos de depresión, pero eso es algo diferente, ¿no? Pero la autoestima sí puede variar, pero el autoconcepto ya se define. O sea, se define ya cuando uno es niño, puber, o sea, se define. Ya cuando uno es adulto, está definido. Quizás se pueda reforzar, pero ya está. Lo principal está definido. Los adolescentes recogen datos que les permiten evaluar, se dice. Desde lo evidente, lo que ven, ¿no? Se plantean hipótesis sobre sí mismos y examinan sus sentimientos y opiniones mediante sus experiencias y relaciones. Y ellos sí, ¿no? Los adolescentes establecen comparaciones de su persona con sus propios ideales y los de otras personas, ¿no? Eso es cuando uno es adolescente, ¿no? Entonces te comparas con los ideales de otras personas. Especialmente están en tu misma edad, ¿no? Aquí vamos a ver 4 dimensiones básicas del yo, que explican el autoconcepto, ¿no? En primer lugar está el autoconcepto básico, dice, que es la visión del adolescente sobre su personalidad y las percepciones sobre sus habilidades, su estatus y sus funciones en el mundo exterior, ¿no? ¿Sí? Sobre la personalidad dice, y lo que percibo sobre mis habilidades, mi estatus y qué función cumplo en relación con, en la interacción con el mundo exterior. Esa es la primera de las 4 dimensiones básicas, según Strand. Luego están los autoconceptos temporales o transitorios de la persona. Dice, estas ideas sobre el sí mismo están influenciadas por el estado de ánimo del momento o por una experiencia reciente. Dice, por ejemplo, la obtención de una puntuación baja en una prueba reciente puede hacer que la persona se sienta temporalmente poco capaz. En este caso, dice, una crítica aguda por parte de otra persona puede producir un sentimiento transitorio de una autoestima devaluada, ¿no? Eso es lo que yo les decía, que la autoestima puede subir, puede bajar, pero transitoriamente. Porque se está influenciada por el estado de ánimo transitorio. Y así como puede estar devaluada tu autoestima en ese momento, puede ser que sea lo contrario, que tengas una autoestima elevada, ¿no? Lo ideal es una autoestima sana, equilibrada. Luego, en tercer lugar, dice, está el yo social. La opinión que creen, dice que creen que otras personas tienen sobre ellas, ¿no? Entonces, la opinión que yo creo que tienen otras personas sobre mí. Y eso influye en nosotros. Cuando no tenemos un autoconcepto bien definido, una autoestima sana, ¿no? Ese es el tercera dimensión, ¿no? El tercer punto. Dice, si tienen la impresión de que otras personas piensan que son incapaces o socialmente inaceptables, pensarán sobre sí mismas de forma negativa, ¿no? Hay que tener entonces atención a este punto, ¿no?
Algunos autores mencionan, dice que la identidad proviene en parte de la implicación del yo con las otras personas. La intimidad, la participación en grupo, la cooperación y la competencia. Y es muy importante todo esto, ¿no? La intimidad, por ejemplo. Es algo fundamental, ¿no? El inicio de las relaciones sexuales que te marcan, te pueden marcar. Entonces, miren, ahí se va también se va definiendo el autoconcepto respecto a este punto, que incide. Más aún en esta sociedad ahorita hipersexualizada, ¿no? Hedonista, que todo lo ve sexo. Está totalmente errado, ¿no? Y donde los niños están siendo bombardeados. La publicidad, en antes que íbamos a ver lo que vemos ahora en publicidad, eso totalmente trastoca los valores en los niños. Pero por eso están los padres o los adultos, ¿no? Bueno, y esos programas basura, ¿no? Que vemos, que en realidad dice que no, que hay libertad. Pero si están los niños solos, ¿quién les va a decir ese programa no, ese programa sí? Y esto de la intimidad es relevante, importante, porque te puede marcar de por vida. Y entonces vas a tener en ese aspecto también un autoconcepto de ti mismo. Que es importante en el aspecto, ¿no? Que a veces tiene la autoestima baja o autoconcepto equivocado, errado respecto a ese tema. La participación en grupo también. Los grupos son relevantes, ¿no? Cuando desde niño uno se va a integrar, somos seres sociales, ¿no? Nos vamos integrando en grupos desde niños. Participamos en algunas actividades, en los juegos, ahí con los amigos de los vecinos. Niños, ahí somos puber, más adultos, adolescentes también, incluso más adultos. Yo recuerdo que eso ahora se ha perdido, ¿no? Ahora se ha perdido porque en mis tiempos, por ejemplo, nosotros nos integrábamos y hacíamos bastante deporte. Miren, incluso ya siendo adultos, todos los domingos jugábamos fútbol. Todos los domingos. Y ahora yo no veo que los jóvenes hagan eso. Yo no veo que jueguen. La cancha de fulbito de deporte algunas están en vano, ¿no? Yo recuerdo que todos los domingos aún adultos jugábamos fútbol. Era infaltable, esa es la participación en grupo, ¿no? Participábamos en algunas actividades. De niño recuerdo que íbamos a sembrar plantas. Y en el lugar donde las sembramos hasta ahorita están porque son algarrobos. Nos enseñaban, pues, ¿no? Hay que sembrar plantas, algarrobos, y hasta ahorita están esos algarrobos. Eso es lo que se ha perdido. Ahora pues están más aislados individualmente, no están con los juegos en red, que dice que están conectados con otros compañeros, incluso de todo el mundo, pero eso no es lo mismo. La cooperación, dice, y la competencia, claro que también eso de la cooperación y también la competencia, ¿no? Una competencia sana. Lo importante es competir sanamente. Las percepciones sobre los pensamientos de las demás personas impregnan, dice, las visiones sobre nosotros mismos. Bien, un momentito, voy a encender la luz que ya se hizo noche por acá. Un momento. Bien, quedan algunos minutos. Y
Y por último, la cuarta dimensión, ¿no? Es de estas dimensiones que estamos hablando, en la que se sustenta el autoconcepto, es el yo ideal, dice. Es decir, ¿qué tipo de personas les gustaría ser? Y en eso tenemos pues que estas aspiraciones pueden ser realistas, quizás demasiado bajas, o quizás en el otro extremo, demasiado altas. ¿Cuál es el yo ideal? ¿No? Los yo ideales, dice, demasiado bajos, impiden la realización. Mientras los que son muy altos, pues nos llevan a la frustración y al autodesprecio, ¿no? Nos sentimos frustrados porque nos hemos puesto un yo ideal demasiado alto. Y hay que ser realistas. Los conceptos del yo que son realistas conducen a la autoaceptación. Me acepto, tal como me valoro positivamente, me gusto como soy, entonces tengo mi autoestima equilibrada, mi autoestima sana. La salud mental y la consecución de metas realistas. Entonces, hay que tener un yo ideal realista para que nos conduzcan a la autoaceptación, a la salud mental y la consecución de metas realistas. Habiendo construido conceptos sobre sí mismos y sobre los adolescentes deben enfrentar a la estima que tienen de sí, ¿no? Cuando su autoconocimiento los lleva a la autoaceptación y a la aprobación a un sentimiento de valía, entonces tienen una autoestima suficiente como para aceptarse a sí mismos. Eso es. La valoración que tengo de mi autoconocimiento, esa valoración positiva, y me acepto, mi autoestima sana, equilibrada. Entonces, para que suceda esto, para que uno se autoestime, debe existir una correspondencia entre los conceptos de mí mismo y los yo ideales. Un yo ideal realista y que corresponda con los conceptos de mí mismo o mi autoconcepto. ¿Qué sucede al inicio de la pubertad? Los jóvenes empiezan a realizar evaluaciones de sí, ¿no? Se comparan, ¿no? Aspectos físicos, las habilidades motoras, las capacidades intelectuales y las habilidades sociales con los similares, ¿no? O con los de sus ideales o héroes. Ustedes que están cerquita ahí se acordarán. Si yo me acuerdo, ustedes con más razón no hace mucho han estado púberes, ¿no? Y es verdad esto, ¿no? Vamos a realizar evaluaciones y nos vamos a comparar. Yo recuerdo que yo no tenía habilidad para jugar al trompo, pero sí tenía otras habilidades donde nadie me ganaba. Por eso al inicio una compañera me mencionó, no hay que compararnos ni con uno ni con otro. Solo sabemos que somos diferentes. Pero uno, cuando es puber, sí se compara. Entonces yo recuerdo que yo decía, yo no sé jugar al trompo. Me paraban quiñando el trompo y lo rompían el trompo. No sé si ustedes, ahora ya no se juega, pues, esos juegos sanos que teníamos antes, donde si perdías, te quiñaban el trompo, bueno, y ya lo rompían, se quebraba el trompo. Pero eso sucede cuando uno tiene esa edad. Entonces, comparamos nuestros aspectos físicos, ¿no? Las habilidades motoras, capacidades intelectuales. Entonces, lo que yo no sabía jugar en el trompo, nadie me ganaba a mí en deporte, más que todo en velocidad o en maratón. Yo todito me lo dejaba bien botados. Corríamos de Piura a La Legua, Piura a Catacaos una vez. Primer lugar siempre, todas las veces. Igual en el fútbol no era tan malo. Entonces pero uno se compara, pues, en esa edad.
Porque ahí todavía te falta una orientación para que no te compares, porque no hay que compararnos. Igual en las capacidades intelectuales y las habilidades sociales, ¿no? La interacción social, a veces, ¿no? Que te abre muchas puertas las habilidades sociales. Entonces, esta autoevaluación crítica, cuando uno hace en esa edad, puede acompañarse de un sentimiento de tenemos vergüenza, ¿no? Que hace a las personas adolescentes, dice, vulnerables a la crítica y al ridículo. Entonces, ¿qué sucede luego? Que intentamos reconciliar, ¿no? El yo percibido, el que yo percibo, con estas limitaciones, con el yo ideal que yo quiero ser, con el que yo, con lo que, la forma que yo quiero ser, el yo ideal. Entonces trato de reconciliar, ¿no? Lo que yo percibo como soy con el yo ideal que quisiera tener. ¿O ustedes no se han comparado cuando han sido pobres? ¿Qué me dicen? ¿Se han comparado o no? De repente en alguna circunstancia, en alguna razón, ¿no? En algún momento. En algún momento sí, profesor. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué sucede? Dice que, por ejemplo, para Binet, dice, los estudios han demostrado una relación persistente, ¿no? Entre el autoconcepto y la autoestima y diversas variables relacionadas con las actividades académicas. Aquí entrando al campo académico, ¿no? Dice, los estudiantes con autoconceptos claros y una autoestima positiva tienden a participar más. Miren, yo recuerdo que en secundaria, desde primaria, no sé, yo no sé si me estaré halagando, recuerdo que yo quería responder todo y que incluso me decían, no, tú ya no dejas que participen los demás. No entiendo yo por qué era así. Que incluso todos los años participaba en en actuaciones. Que ponían aprietos porque tenían que comprarme los trajes. Yo no sé de dónde salía eso de mí. Yo recuerdo desde niño, mi primera actuación, yo recuerdo en el jardín de infancia, no sé cómo me acuerdo, yo salí de panadero. Después en primaria he hecho varias, y la que recuerdo que salí de militar en el parque principal de ahí de la urbanización. Y en secundaria ni qué decir. Entonces, eso viene a consecuencia de que tenía un autoconcepto claro, pues, y una autoestima positiva. Entonces yo tendía a participar, pues quería contestar todo, quería participar aquí, quería participar allá. Que me tenían que decir, no, ya tú, no, ya. Deja que participen los demás. Y lógico, siempre en mi aula era el número 1 o el número 2 en rendimiento académico. Por eso cuando yo postulé a la universidad, ingresé a la primera. Entonces yo mismo mira, mentalmente yo decía, si yo en el colegio, que éramos como 50, era el número 1 y el número 2, y yo sacaba mis cálculos ahí en la universidad, porque yo postulé a Minas, y yo veía cuántos postulantes iban más o menos en Minas en el tiempo que yo, en total eran como 5,000 postulantes en el tiempo que yo postulé, pero de Minas solamente habían como 300 y habían 50 vacantes. Entonces yo sacaba mis cálculos. Yo solamente tengo que ganarle a 10 para ingresar a la universidad. Y yo decía, yo mismo me decía, pero en el colegio, en primaria y secundaria, yo de 50 era el número 1, el número 2, de 50, ¿qué no voy a hacer el número 1 o el número 2 entre 10? Y con ese pensamiento ingresé a la primera ingresé. Entonces todo viene por
de ese autoconcepto que uno tenga claro de sí mismo, ¿no? Que ese autoconcepto va a llevarte a una autoestima positiva, una autoestima sana, una autoestima equilibrada. Bueno, luego ya pasaron otras circunstancias que ya decaí totalmente, decaí, bueno, por golpes en la vida, ¿no? Que ya no era el mismo en la universidad, ya no era el mismo. Y que incluso yo tuve que ir a ayuda psicológica, e incluso hasta ahora, a veces quiero pasar una PNL, ¿no? No quiere decir que tú estás loco ni nada, ¿no? Pero sucedió que algo que me afectó y eso pues ya no era el mismo, ya no era el mismo, ¿no? Entonces, pero esto es lo que sucede, ¿no? En respecto al rendimiento, a las actividades académicas, ¿no? Aquellos estudiantes, dice, que creen que pueden tener éxito, realmente tienen éxito. Todo está en creérsela. ¿Crees que estás derrotado? Pues derrotado estarás. Si tú crees que vas a triunfar, triunfarás. Eso es lo que yo me decía cuando postulé, ¿no? Si a qué no lo voy a ganar a 10. Si yo le ganaba a 50, ¿por qué no le voy a ganar a 10? Y con ese pensamiento a la primera ingresé. Si yo voy a decir, no, si yo voy a sacar mi cálculo, son 5,000 que postularon en ese tiempo. Yo voy a sacar mi cálculo, no voy a ingresar, son 5,000. Pero es que yo, hay 5,000 en total, pero ve lo que postulan a la facultad donde tú postulas. Pues. Y créetela, pues. Cree en ti. Te la crees y lo logras, pues. Y lo logras. Y además, ¿qué sucede? Al respecto, los éxitos continuos te conducen a una mayor estabilidad en la autoconfianza, ¿no? En este caso, educativa. Y así en cualquier otro campo, ¿no? Entonces, el éxito continuo, entonces tú ya tienes una autoconfianza. Y lo contrario, ¿no? Aquellas personas que fracasan experimentan una pérdida de autoestima, lo cual a su vez contribuye a una continua carencia de éxito. La autoconfianza en el aprendizaje es la clave para ser exitoso en la educación. Además hay otro punto, ¿no? Aquí lo que dicen estos autores, aunque unos aspectos de las creencias y percepciones de una persona acerca de sí misma no están fácilmente disponibles en la conciencia. Dice, señalan estos autores, las creencias sobre sí siempre parecen actuar como poderoso determinante de la conducta. Lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Mucho está en la subconsciencia. Y eso no está fácilmente, no podemos entrar a nuestro subconsciente. Tienen que inducirnos a través del psicólogo, ¿no? Para entrar en nuestro subconsciente, donde está lo que no está fácilmente disponible conscientemente. Y en los sueños, dice que ahí entramos en un estado de sueño y ahí entramos en el subconsciente, cuando estamos dormidos. Por eso lo que yo les mencionaba hace un momento del reforzamiento positivo cuando la persona está durmiendo. Las personas a las que no les gusta su yo, por lo tanto, si no me gusta mi yo, tengo la autoestima baja. Con frecuencia tienen una baja autoestima, ¿no? Mientras que las personas que gustan de sí mismas a menudo tienen una buena autoestima y están motivadas hacia las experiencias de éxito. Si yo no me gusto, voy a tener una baja autoestima, pues. Y entonces me debo motivar para evitar el fracaso, ¿no? Porque si no, estoy induciéndome yo mismo al fracaso.
Mientras que las personas que gustan de sí mismas, a menudo tienen una buena autoestima y están motivadas hacia las experiencias de éxito, ¿no? Seguimos con otros autores que dicen que el autoconcepto, definido como la opinión que se tiene de la propia personalidad y su conducta, y el cual ocupa un lugar importante en el desarrollo y la consolidación de la autoestima, ¿no? El autoconcepto es muy importante para la autoestima. ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo me escribo yo? ¿Y cómo me acepto? ¿Cómo me valoro esa descripción? Si la valoro positiva, autoestima positiva. Si la valoro negativa, autoestima baja. ¿Cómo me percibo? Y el yo ideal y el yo que quiero ser. Ya que vemos que de nuevo entra la dimensión afectiva y conductual, ¿no? Relacionado con la representación mental, la autoimagen que tenemos de nosotros mismos ahora y en las aspiraciones y expectativas hacia el futuro. Entonces vamos a ver que, como he mencionado de un inicio, se pueden confundir, ¿no? La principal diferencia, según Martínez, que se da entre autoconcepto y autoestima, se da en que el autoconcepto es el acumulado de los elementos que la persona utiliza al describirse. ¿Ya? La forma como me escribo, todos los elementos acumulados de cómo me escribo. En cambio, la autoestima es la evaluación de esa descripción. Y viene de los sentimientos que tiene la persona hacia sí misma, ¿no? Por eso yo le decía, el autoconcepto, cómo me defino, cómo me escribo, y esa valoración que yo le doy a esa descripción es la autoestima. Si esa me acepto como soy, mi autoestima está bien. Si no me acepto, autoestima baja. El autoconcepto implica una definición que se hace sobre sí, es decir, construcciones mentales que se realizan sobre lo que cada persona cree que es. Hay un pensamiento reflexivo en relación al yo de cada persona, ¿no? En cambio, la autoestima es dada por la valoración que hago de ese yo. Ella deriva del autoconcepto. Entonces, necesitamos tener esas características, esa descripción para poder evaluarlas y definir nuestra autoestima. Eso es lo que nos quiere decir el último párrafo. Otra de las diferencias, según Bloch y Robbins, el autoconcepto tiende a ser estable, ¿no? Lo que yo les mencionaba. Yo ya tengo definido mi autoconcepto, ya es estable. Ya por más digan lo que me digan, ya no lo voy a mover. Quizás lo pueda reforzar, pero no lo voy a cambiar hacia tenderlo hacia el aspecto negativo, ¿no? En cambio, dice, la autoestima aumenta o disminuye de acuerdo a las experiencias que se tienen, sobre todo en la etapa infantil, dice, ¿no? Y también hemos visto que en cualquier momento de nuestra vida puede aumentar o disminuir la autoestima, ¿no? Por algún evento. Pero el autoconcepto ya queda definido, tiende a ser estable. Además, dice, hay otros aspectos del autoconcepto que no se pueden evaluar. Las fantasías o ideales sobre sí mismo, ¿no? Algo que no se puede evaluar. Conclusiones. Finalmente, para ir terminando, la autoestima trata de la apreciación que se tiene sobre sí o sobre las características que lo identifican. Se va construyendo con el afecto y reconocimiento que nos proveen otras personas, principalmente nuestros padres o cuidadores, ¿no? Por eso es importante que yo lo decía, el reforzamiento positivo. Es fundamental, ¿no?
ustedes tengan a sus hijos, reforzamiento positivo es fundamental. Ahí, y valores para que nuestra sociedad cambie. Nuestra sociedad cambie. De ustedes depende, porque la raíz está en la célula de la sociedad, que son las familias. Las familias, ¿no? Ya no hay, pues, los padres de antes, ¿no? Que iban nosotros siquiera, yo hasta para salir a la verja de mi casa tenía que pedir permiso, siendo hombre. Esto es que ahora ha cambiado, ¿no? Y a mí jamás, mira, de la época de mi generación, yo lavaba platos, yo barría, yo lavaba ropa, porque no era machista, mi familia no ha sido machista. Igual, hombres y mujeres, tengo más hermanos que yo, que hermanos varones, pero igual, me tocaba un día a mí hacer las tareas. Y eso está muy bien, porque a mí me sirve bastante. Entonces, que no me quitan ni me da a lavar el servicio, barrer, trapear, como yo les contaba la semana pasada que limpiaba la catedral de Piura. A mí no me da ni nada, ni me quita, porque yo tengo mi autoconcepto bien definido y porque a mí me lo han enseñado desde niño. Eso no te quita nada. Que hay hombres que sienten vergüenza que lavando el servicio. No sé cómo los habrán formado. Ustedes no formen a sus hijos así. Iguales, somos iguales, hombres y mujeres. No hay ni una diferencia. De ustedes depende para que nuestra sociedad cambie, ¿no? Y le dábamos el asiento a los mayores, le dábamos, seguíamos el lado de la vereda, saludábamos. Ahora todo eso se ha perdido. Ahora te ven por la calle, te insultan antes, ¿no? Y que ya vayas al cementerio, le dicen a los pobres ancianos. Ya que hace aquí, quitando oxígeno, le dicen todavía. Esa es nuestra juventud, que los padres pues los han formado de esa manera. Entonces, todo depende de ustedes. Formen bien a sus hijos. Entonces, los seres humanos siempre necesitamos el éxito, el reconocimiento para sentirnos satisfechos, ¿no? Con lo que hacemos, decimos y pensamos. Requerimos de una aceptación social. Eso sí. Recuerde de las necesidades de Maslow, ¿no? La aceptación social. Para tener, dice, una opinión sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La teoría de la autovaloración, por otro lado, la valía personal se da por la diferencia entre lo que se quiere ser y lo que se cree que es. Cuanto más se acerque el yo real, como creemos que somos, al yo ideal, como queremos ser, la autoestima será más alta, ¿no? Para otro autor, para Collick, dice, por ejemplo, que la autovaloración es una función directa de lo que se cree que los demás piensan de sí. La valía personal se refleja en la conducta de los otros hacia el sí mismo. Es decir, si la gente me evita, es porque no soy muy valioso. No valgo. En cambio, si recurren constante a mi compañía, entonces la valía es positiva. Y eso sucede, ¿no? Hay personas que son más buscadas, que todos quieren trabajar con él, que todos los quieren ver, que todos quieren conversar con él, y nos sentimos bien, ¿no? Y lo que si sucede al contrario, nos vamos a sentir mal. Entonces nuestra autoestima va a bajar. Bueno, aunque tu autoestima puede aumentar o disminuir, lo que realmente vales jamás cambiará. Eso hay que tenerlo presente. Somos diferentes, valemos. No somos igual, ni mejor ni peor que otros. Somos diferentes. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Justo terminamos sobre la hora. ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Bien. Atención a la lista para... No, profesor. Muchas gracias, Mayín, porque yo tengo ahorita justamente me voy más tarde a la Catedral de Piura. Les invito a la Catedral de Piura, que hay catequesis para adultos, porque muchos han hecho la primera comunión y ya se ha quedado. Ya nunca más, ni siquiera se han ido a la iglesia, a misa, ni menos a confesarse y a comulgar. Los que son católicos, ¿no? El martes empezó la catequesis para adultos, de 14 años hasta 120 años si quieres, está vivo. Y hoy día, los martes y viernes es a las 8:30 de la noche, después de la misa y 7:30. Están invitados todos ahí en el templo, en la catedral.
Están las puertas abiertas para ustedes que deseen ir, los que viven aquí en Piura, a las 8:30, o si van antes, escuchan la misa y luego se quedan en la catequesis. Todos los martes y viernes estoy asistiendo yo. Empezó recién este martes. Hoy día también me voy inmediatamente de aquí concluyendo con ustedes. Bueno, atención por favor. Alama Aparicio. Alvine Saavedra. Presente, profesor Stephanie. Ya, Alvine Saavedra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Atarama Cortés, bueno, me dijo que tenía problemas. Calle Paz. Presente, profesor. Cárcamo Rivas. Presente, profesor. Castillo Vázquez. Presente, profe. Chávez Gutiérrez. Chávez. Presente, profesor. Ya, Presente. ahí me hace recordar la estudiante que me dijo al inicio que había tenido problemas. Me hace recordar para rectificar, ¿ya? Sí, profesor. Chinchay Santos. Presente, profe. Córdoba Peña. Presente, profesor. Correa García. Correa García. Ella tampoco vino la semana pasada. Correa Manchay. Correa Manchay. Tampoco vino la semana pasada. Del Risco, Bustamante. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Farfán Maza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Neira. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez Mendoza. Juárez Mendoza. Hay alguien que más me pidió, dice Vázquez Cunay, que me pidió, también me ha informado que Melendres Togas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ya. Mendoza Silupú. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Paz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. More Crisanto. Buenas noches, profesor presente. Yo soy la alumna que le pidió, profesor, de la ratificación de... Ya, no te he puesto falta la semana pasada. Creo que sí me dijeron por eso. Sí. Sí, profesor, yo lo justifiqué junto con Villegas Puicón. Sí, por eso que yo no le he puesto falta. Ocaña Chumacero. Gracias. Presente, profe. Ya. Cherry Zavala. Charlie. Presente, profesor. Buenas noches. Que tiene la autoestima baja porque se llama Charlie. No creo yo. No, profesor. Nunca. Ya sé que no es, sino que me gusta decirte así, Charlie. Bueno, buenas noches. Padilla Manchay. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panta Ruiz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Patiño Domínguez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ulache Maza. Ulache Maza. Él también faltó la semana pasada. Avísenle por ahí, por favor. Ramírez Carrasco. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Ramírez Suárez. Ramírez Suárez. Ramos Chero. Presente, profesor. Rea Abac. Presente, profesor. Remigio Cruz. Remigio Cruz. Rivera Morales. Rivera Morales. Román Córdoba. Rivera Morales presente. Rivera Morales. Sí, presente. Ya. Profesor, buenas tardes. Dígame. Profesor. Ya, Disculpe. correcto. Ya. Presente. Ya. Román Córdoba. Samaniego Saavedra. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Sánchez Gutiérrez. Presente, profe. Santos Laván. Santos Laván. Solano Cueva.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Solano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suquilanda Girón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Torres Ancajima. Torres Ancajima. Jenny Santos Labán dice. Jenny Santos Labán, ya correcto, aquí rectifico. Vázquez Cunayque sí me dijo que se retiraba. Villalobos Zapata. Villalobos, Linda. Segunda falta de Linda. Villarredes Ruiz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villaseca Chuquihuanga. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villegas Poicón. Presente, profesor. Buenas tardes. Santos Labán, dice aquí está Santos Labán Jenny. Sí, ya te puse. Ya, buenas tardes, Milagros. Zurita Labán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Estamos en contacto en cualquier momento en el grupo de WhatsApp. Hay que cuidarnos de la inseguridad y del COVID. Y también, por favor, ponerse al día en sus responsabilidades económicas. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.